La cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los siglos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Situada en el municipio español de Santillana del Mar, en Cantabria, a unos 2 kilómetros del centro urbano, en un prado del que tomó el nombre, fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. La cueva es relativamente pequeña, pues solo tiene 270 metros de longitud. Desde su descubrimiento, en 1868, por Modesto Cubillas y su posterior estudio por Marcelino Sanz de Sautuola, ha sido excavada y estudiada por los principales prehistoriadores de cada una de las épocas, una vez que fue admitida su atribución al Paleolítico. Las pinturas y grabados de la cueva pertenecen principalmente a los periodos magdaleniense y solutrense, y algunos otros al gravetiense y al comienzo de la auriñaciense, esto último según pruebas utilizando series de uranio. De esta forma, se puede asegurar que la cueva fue utilizada durante varios periodos, sumando 22.000 años de ocupación, desde hace unos 36.500 hasta hace 13.000 años, cuando la entrada principal de la cueva quedó sellada por un derrumbe, todos dentro del Paleolítico Superior. El estilo de gran parte de sus obras se enmarca en la denominada Escuela Franco-Cantábrica, caracterizada por el realismo de las figuras representadas. Contiene pinturas polícromas, grabados, pinturas negras, rojas y ocres que representan animales, figuras antropomorfas, dibujos abstractos y no figurativos. Ha recibido calificativos como Capilla Sixtina del arte rupestre, la manifestación más extraordinaria de este arte paleolítico, la primera cueva decorada que se descubrió y que continúa siendo la más espléndida. Y si la pintura rupestre es el ejemplo de una gran capacidad artística, la cueva de Altamira representa su obra más sobresaliente. Nos indican la gran calidad y belleza del trabajo del hombre magdaleniense en este recinto. Como dije, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. En el año 2008 se hizo una extensión de la nominación a otras 17 cuevas del País Vasco, Asturias y la propia Cantabria, pasándose a llamar el conjunto Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico del norte de España. La cueva de Altamira fue descubierta en 1868 por un tejero asturiano llamado Modesto Cubillas, quien yendo de casa encontró la entrada al intentar liberar a su perro, que estaba atrapado entre las grietas de unas rocas por perseguir a una presa. En aquel momento, la noticia del descubrimiento de una cueva no tuvo la menor trascendencia entre el vecindario de la zona, ya que es un terreno kárstico, caracterizado por poseer ya miles de grutas, por lo que el descubrimiento de una más no supuso ninguna novedad. Cubillas se lo comunicó a Marcelino Sanz de Sautuola, rico propietario local y mero aficionado a la paleontología, de cuya finca era parcero. No obstante, no la visitó hasta 1875. La recorrió en su totalidad y reconoció algunos signos abstractos, como rayas negras repetidas, a las que no dio ninguna importancia por no considerarlas obra humana. En el verano de 1879, volvió Sautuola por segunda vez a Altamira, en esta ocasión acompañado por su hija María Sanz de Sautuola y Escalante, de 5 años de edad. Tenía interés en excavar la entrada de la cueva, con el objetivo de encontrar algunos restos de huesos y sílex, como los objetos que había visto en la Exposición Universal de París en 1878. El descubrimiento de las pinturas rupestres lo realizó en realidad la niña. Mientras su padre permanecía en la boca de la gruta, ella se adentró hasta llegar a una sala lateral. Allí vio unas pinturas en el techo y corrió a decírselo a su padre.
Sautuola quedó sorprendido al contemplar el grandioso conjunto de pinturas de aquellos extraños animales que cubrían la casi totalidad de la bóveda. Al año siguiente, en 1880, Sautuola publicó un breve opúsculo titulado Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. En él sostenía el origen prehistórico de las pinturas e incluía una reproducción gráfica. Expuso su tesis al catedrático de Geología de la Universidad de Madrid, Juan Vilanova, que la adoptó como propia. Pese a todo, la opinión de Sautuola no fue aceptada por los franceses Cartilac, Mortillet y Arlet, los científicos más expertos en estudios prehistóricos y paleontológicos en Europa. Las pinturas de Altamira fueron el primer conjunto pictórico prehistórico de gran extensión conocido en el momento, pero tal descubrimiento determinó que el estudio de la cueva y su reconocimiento levantara toda una polémica respecto a los planteamientos aceptados en la ciencia prehistórica del momento. La novedad del descubrimiento era tan sorprendente que provocó la lógica desconfianza de los estudiosos. Se llegó a sugerir que el propio Sautuola debió pintarlas entre las dos visitas que realizó a la caverna, negando así su origen paleolítico, o incluso atribuyendo la obra a un pintor francés que había sido alojado en casa del guía de la cueva, aunque la mayor parte de los expertos franceses consideraban a Sautuola como uno de los engañados. El realismo de sus escenas provocó al principio un debate en torno a su autenticidad. El evolucionismo, aplicado a la cultura humana, conducía a deducir que tribus antiguas y salvajes no debían disponer de arte y que desde entonces hasta la actualidad habría habido un continuo progreso. Por lógica, si el arte es símbolo de civilización, debería haber aparecido en las últimas etapas humanas y no en pueblos salvajes de la Edad de Piedra. Su reconocimiento como una obra artística realizada por hombres del Paleolítico supuso un largo proceso en el que también se fueron definiendo los estudios sobre la prehistoria. Ni la ardiente defensa de Vilanova en el Congreso Internacional de Antropología y Arqueología, celebrado en Lisboa en 1880, ni el afán de Sautuola evitaron la descalificación de Altamira. Pero un reputado humanista y político liberal sevillano, Miguel Rodríguez Ferrer, publicó un artículo en la prestigiosa revista La Ilustración Española y Americana, avalando la autenticidad de las pinturas y resaltando su inmenso valor. Giner de los Ríos, como director de la Institución Libre de Enseñanza, encargó un estudio al geógrafo Rafael Torres Campos y al geólogo Francisco Quiroga, quienes emitieron un informe desfavorable que publicaron en el boletín de la institución. La oposición se hizo cada vez más generalizada. En España, en la sesión de la Sociedad Española de Historia Natural del 1 de diciembre de 1886, el director de la Calcografía Nacional dictaminaba que tales pinturas no tienen caracteres del arte de la Edad de Piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y solo la expresión que daría un mediano discípulo de la escuela moderna. Sautuola y sus pocos seguidores lucharon contra esa sentencia. La muerte de Sautuola en 1888 y la de Vilanova en 1893, sumidos en el descrédito por su defensa, parecían condenar definitivamente las pinturas de Altamira a ser un fraude moderno. Sin embargo, su valor fue avalado por los frecuentes hallazgos de otras piezas de arte mueble similares en numerosas cuevas europeas. A finales del siglo XIX, principalmente en Francia, se descubrieron pinturas rupestres innegablemente asociadas a las estatuillas, relieves y huesos grabados aparecidos en niveles arqueológicos paleolíticos, unidos a restos de animales desaparecidos de la fauna peninsular o extintos, tales como el mamut, el reno, el bisonte y otros.
En ese reconocimiento destacó muy positivamente Henri Breuil, pues sus trabajos en torno al tema el arte parietal, presentados en el Congreso de la Asociación Francesa para el Avance de las Ciencias en 1902, provocaron cambios sustanciales en la mentalidad de los investigadores de la época. Émile Cartailhac había sido uno de los más grandes opositores de la autenticidad de Altamira, pero el descubrimiento de grabados y pinturas a partir de 1895 en cuevas francesas le hizo reconsiderar su postura. Tras visitar la cueva, escribió en 1902 un artículo titulado La cueva de Altamira, mea culpa de un escéptico. Ese artículo supuso el reconocimiento universal del carácter paleolítico de las pinturas de Altamira. Fijada la autenticidad de las pinturas, se inició el debate sobre la propia obra. La divergencia entre los investigadores se centró en torno a la precisión cronológica, la misteriosa finalidad de las mismas y sus valores artístico y arqueológico. Estas cuestiones afectaron no solo a la cueva de Altamira, sino a todo el arte rupestre cuaternario descubierto. La cueva de Altamira esconde muchos misterios. Hay que tener en cuenta que los primeros hombres no realizaban sus representaciones pictóricas sin motivos. Sus inquietudes, su entorno y todo aquello que no comprendían quedaba plasmado en el arte, cuyas connotaciones eran trascendentales y mágicas. A través de este, entrarían en contacto con lo sobrenatural, con aquello que con el paso del tiempo se ha considerado como la esfera de la divinidad. Por tanto, sería una forma de comunicarse con algo que escapaba a su razón. Dentro de los misterios de la cueva de Altamira, también hay que mencionar a la arqueoastronomía. Esta disciplina se centra en analizar la ubicación de recintos prehistóricos, como cuevas rupestres o construcciones megalíticas, en función de su orientación astronómica. En este sentido, las pinturas de Altamira tendrían también una sorprendente relación con las estrellas. La doctora Luz Antequera sostiene que los grabados de Altamira tienen que ver con los astros. En primer lugar, asegura que la plasmación de las pinturas en el techo es revelador, ya que intentan representar el cielo. Después, defiende que los bisontes recrean las constelaciones de la Vía Láctea, incluyendo la Osa Menor y la Osa Mayor. Con ello, buscaban controlar los solsticios y los equinoccios de gran carga mágica para el hombre prehistórico. Con esta teoría, se demostraría que los habitantes de la cueva cántabra tenían conocimientos astronómicos, más allá de la concepción simplista que se tiene del hombre primitivo en la actualidad. No obstante, la importancia astronómica no es el único misterio de la cueva de Altamira. Otro enigma está vinculado al conocido como jabalí de Altamira. Se trata de una representación de este animal que unos ven y la mayoría no. Dicen los que lo han visto que tiene 8 patas y que parece estar corriendo por las bóvedas de la cavidad. El jabalí de Altamira ha sido advertido sobre todo por niños que ven al animal mientras provocan quebraderos de cabeza a sus padres. Los investigadores, por su parte, apuntan a que en realidad es uno de los bisontes y que parece un jabalí, debido a las grietas que presenta el techo de la cavidad donde se encuentran las representaciones prehistóricas. Finalmente, dentro de los misterios que encierra Altamira, el más polémico es el referente a la existencia de un supuesto unicornio. Díaz Montexano, que defiende que la escritura nació en las cuevas prehistóricas de la península ibérica y Francia, afirma que dentro de las representaciones pictóricas hay un caballo con un cuerno en la frente. En este caso, se trataría de la continuidad del cuerno de un bisonte o de una grieta que vuelve a jugarnos malas pasadas. Pero no deja de ser un detalle que añade más magia y misterio a la cueva de Altamira.